Buenas noches, hermanos, bienvenidos hoy como todos los lunes a nuestro grupo Oreb, el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos en la historia, muy amado, dice por aquí hermano. Muy bien, el Señor quiere que en esta noche hagamos una reflexión acerca de nuestra situación actual a la luz de 3 eventos que ha colocado en mi vida en estos días. Resulta que el Señor colocó en mis manos la presentación que hizo el señor George Washington el 30 de abril de 1789, el día que se estaba posesionando como presidente. George Washington, toda una institución. Si uno puede pensar en alguien que fuera el símbolo de este país y de esta democracia, uno piensa en George Washington. Resulta que este señor, cuando lo llamaron a que fuera el presidente, cuando lo eligieron a que fuera el presidente, él se sintió indigno. Dice que la voz de su país lo llamó a servir. Y por encima de su deseo de estar retirado, porque él ya estaba retirado, por encima de los quebrantos de salud por los que estaba pasando, que le quitaban tiempo, que lo tenían de alguna manera agobiado, él resuelve aceptar ese llamado que le hace el país. Lo más bonito es que semejante personaje, el primer llamado que hace es a su propia incapacidad, a su propia indignidad. No sentía digno del llamado al que estaba haciendo a través de su país. Y le preocupaba mucho que la gente pudiera entender que las decisiones que él iba a tomar estaban basadas en el conocimiento, la información que tenía al momento de tomar las decisiones. O sea, que él se iba a equivocar. Y antes de arrancar ya estaba diciendo que ojalá tuvieran en cuenta esa situación para no juzgarlo muy fuerte. La preocupación de que sus errores fueran entendidos desde su debilidad, por su indignidad, y vistos desde la poca información que pudiera haber tenido. Así nos pasa a nosotros con el Señor. El Señor como que nos llama a servir y como que no sentimos que somos dignos, no nos sentimos capaces del llamado. Y a veces eso mismo nos lleva a no responderle al Señor. Ay, es que estoy enfermo. O es que ya estoy muy viejo. O es que los quebrantos de salud, todos le echamos. Pero fíjese que a pesar de eso, este hombre dice, bueno, vamos a hacerle. Después de hacer ese análisis, en ese discurso inaugural que les estoy diciendo, inmediatamente recurre ¿a quién? A Dios. Entonces empieza a hablar de Dios y dice el autor de todo lo bueno, público y privado. Dios es el autor de todo lo bueno, público y privado. El soberano ser, el ser soberano. El que reina sobre el universo, cuya providencia puede corregir cualquier defecto humano. Inmediatamente recurre a Dios y lo exalta, le da su lugar y lo llama a que sea Él el que lo ayude en ese propósito. Que su bendición sea consagrada al pueblo americano y al gobierno por ellos elegido. Que Dios ayude al éxito de esta administración. De nuevo, es buscando a Dios, apoyándose en Dios. Luego hace una reflexión sobre la interconexión que hay entre el saber vivir
y el conseguir el éxito, y lo hace con estas dos relaciones que llamaron mucho la atención, dice la relación que hay, esa inseparabilidad que hay entre la virtud y la felicidad. Entre la virtud y la felicidad. O sea, uno no puede ser feliz si no va por el camino de la virtud. Si uno va haciendo lo que no es correcto, no espere ser feliz. Si uno va transgrediendo las normas, si uno va parándoles a los demás, si uno va abusando de los otros, no espere que la felicidad llegue a su vida. Porque es que hay una cadena muy fuerte, un lazo total entre la virtud y la felicidad. Y entre la responsabilidad y el éxito. Si no somos responsables con lo que Dios nos ha encomendado, no vamos a alcanzar el éxito. Si nuestra actitud no es de ser cuidadosos con lo que Dios nos ha dado, no vamos a alcanzar el éxito. Acuérdense de esa predicación en la que el Señor nos mostró cómo a uno de los hijos de Isaac, él no apreciaba. El Señor no lo quería, porque Esaú despreciaba la bendición que había recibido. Mientras que Jacob sí quería ganárselas todas, era como el otro, ¿no? Más bien picarón. Y prefiere el Señor a Jacob, que por lo menos la persigue, la lucha y se la consigue, al otro que la desprecia. La responsabilidad está amarrada al éxito. Y trajo el Señor este discurso a mi vida, y créanme que lo he leído por lo menos 3 veces. Y cada vez como que lo entiendo un poquito mejor. Es de esas cosas que estoy tratando como de hacer el esfuerzo de traducir como al español, a ver si pudiera hasta recordar y poder repetir esas palabras. Maneja el idioma de una manera muy especial, muy inteligente. Les recomiendo que hagamos lectura de textos como esos, porque son bastante enriquecedores. Pero el Señor entonces me llevó también a su palabra, porque estamos todos como pasando por situaciones que son complicadas. Y entonces por allá en la carta a los Corintios, en la segunda de Corintios, se me acaba de esconder, la segunda de Corintios, en el capítulo 12, ya terminando Pablo esa carta a los Corintios, les habla de cómo el Señor le ha hecho tantas revelaciones. Segunda de Corintios 12:7. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, para que la volteara. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me respondió: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con todo gusto, pues, me alabaré de mis debilidades, para que la fuerza de Cristo esté sobre mí y se quede. Por eso me alegro cuando me tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Todo por Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Washington va a arrancar esto, no se siente digno, no se siente capaz de sus limitaciones. Y luego estamos hablando de este super personaje, porque es que Pablo es de los tipos grandes que hay en la historia sagrada.
porque es que Pablo llega a ser autor de buena parte de lo que es el Nuevo Testamento. Un hombre estudiado, un hombre preparado, una estrella dentro de lo que era el judaísmo, tan bueno, tan fuerte, tan preparado que lo encargan hasta de ir a perseguir a los cristianos. Y el Señor lo toma para sí. Un hombre, cuando uno lee en la palabra, siempre nos encontramos que el Señor siempre ha escogido a gente no muy preparada. Y los capacita. Bueno, este era el preparado, este era el capacitado, pero el Señor como que no, le dio la vuelta y lo colocó donde era. Pablo, encarcelado, perseguido, humillado, pero un hombre grande, al que le llega una prueba, no sabemos cuál, solamente sabemos que él la describe como un aguijón en su carne. No sabemos qué es. Hay muchas teorías, pero cada uno piense que ese aguijón en la carne es lo que para nosotros pueda ser la prueba más grande y más difícil. Y Pablo dice como desesperado: le rogué 3 veces al Señor y no se lo quitó. Entonces, si Pablo, que es el duro de la palabra, que es el duro de la oración, que es el tipo con el conocimiento, que es el sabio, que es no, le clama al Señor 3 veces y el Señor le dice no. ¿Qué será nosotros entonces? Y nos valgueñamos y nos ponemos bravos porque es que el Señor no me ha respondido, pero es que el Señor también dice que no. No, ¿por qué? Fíjense, lo más bonito de esa palabra en Corintios es que Dios se explica. ¿Usted cree que Dios tiene que dar explicaciones a Dios? No. Dios no tiene por qué explicarnos nada. Él resuelve, Él es Dios. Sin embargo, en este caso, Él se voltea a Pablo y le dice: te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Fuerza se manifiesta en tu debilidad. Cuando tú ya no quieres nada, cuando uno dice no más, le regalo mi Biblia, hermano, usted va a seguir viniendo al grupo, le regalo mi Biblia. Cuando uno ya no quiere saber de nada, ahí es cuando Dios obra. Ahí es cuando Dios empieza a actuar, porque es cuando uno se rinde. Cuando uno deja de luchar con sus fuerzas físicas, cuando uno deja de luchar con sus fuerzas emocionales, cuando uno deja de luchar con sus sentimientos y su poder mental, qué sé yo, su grandeza mental, por decirlo de alguna manera, porque no son poderes mentales. Esto aquí es, allá la hermana me levantó las cejas, no se preocupe, no tiene nada que ver. Cuando uno deja de hacer esfuerzos propios de cualquier naturaleza para rendirse en la fuerza de Él, que todo lo puede, que todo lo ha hecho, el que llamó el mundo a su existencia, el que rasgó ese velo para darnos esa relación perfecta con Dios. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Entonces Pablo dice: por eso yo me alegro hasta de estar enfermo. Dice, qué barbaridad. Me alegro de la humillación, me alegro de la enfermedad, me alegro de todo lo malo que me pase. Me alegro cuando me tocan enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Todo por Cristo. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. ¿Amén? Amén. Y a veces nos quedamos nosotros entonces pensando: bueno, sí,
Hay que alegrarnos en la prueba, hay que alegrarnos en la prueba. Pero hay que saber que Él es victorioso. O sea, sí, su fuerza se manifiesta en mi debilidad, sí, pero salimos adelante. Sí, pero Él me lleva al triunfo. Y para los que estuvieron muy atentos a la palabra, en el Evangelio de San Juan, en la palabra de hoy, en el capítulo 16, en el versículo 33, si no estoy mal. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, es la palabra de corazón del día de hoy. Se lo he dicho todo para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán persecuciones en el mundo, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Yo he vencido al mundo. El Señor ya venció por nosotros. Hay que dejarlo ser vencedor. Hay que acordarnos que el triunfo está en Él. Y hay que dejarlo actuar porque seguimos. Siempre estamos pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a actuar, dónde lo voy a poner, con quién voy a hablar, qué voy a hacer, a qué voy a decir. No, pare. En el mundo encontramos persecuciones. Usted hable con todo el mundo, todo el que quiera, y le va a decir que tiene problemas con el jefe. Todo el mundo, eso es factor común. El jefe. Normalmente es el jefe, o hay un compañero en el trabajo, y todos queremos ser jefes, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa cuando no llega ese jefe? Igual, algo malo se le encuentra. ¿Por qué? Porque en el mundo encontrarás persecuciones. Porque es que en el mundo tendremos pruebas. Tendremos dificultades. Vivir cuesta. Vivir duele. Pero la victoria está en Cristo, porque Él ha vencido al mundo. Y yo quiero que en esa misma línea, para terminar con la palabra de hoy, miremos lo que dice el libro de Daniel. Lo que dice el libro de Daniel, hoy tengo los papelitos se me perdieron. El libro de Daniel, en el capítulo 3. Nabucodonosor mandó a hacer esa estatua de oro allá y quería que todo el mundo se arrastrara y le rendiera homenaje. Y, a ver si voy a decir bien, Sadrach, Mesach y Abdenago dijeron que no. Y entonces los vamos a echar al horno. Échenos al horno, pero no lo vamos a hacer. Entonces este hombre dijo, ponga el horno 7 veces más caliente. Entonces más caliente. Y cuando fueron a meter a los 3 judíos al horno, los guardias que los llevaban, porque el horno estaba tan caliente, se murieron echándolos a ellos en el horno. Y luego Nabucodonosor voltea a mirar y dice, pero espérese, ¿no echaron 3 tipos al horno? ¿No echaron 3 tipos al horno? ¿Y yo por qué veo 4? Si hay uno que tiene apariencia de hombre, está allá. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron al horno, iban cantando, iban alabando a Dios. Así estemos pasando por las pruebas más complicadas, por el problema más difícil, debemos ir alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Así estemos pasando por el horno. Así vayamos pasando por el horno.
tenemos que ir alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que se nos olvida. Se nos olvida en la mitad de la prueba que el comandante es el Señor. Se nos olvida que en la dificultad el triunfo es de Él. Y que tenemos que esperar es en Él. Y que en nuestra debilidad tenemos que decir, Señor, ahora tú, hazlo tú. Y dejar de luchar con nuestras fuerzas y esperar en Él. Porque cuando uno dice, ya no más, ahí arranca el poder de Dios. Entonces, vamos en esta noche a reflexionar sobre esto que nos dice el Señor. Primero, hasta los hombres más grandes, cuando son asignados a la tarea que Dios les tiene establecida, les da miedo. Hay temor humano, hay indignidad, pero hay que dar el paso adelante, ¿verdad? Hay que cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Segundo, aún siendo uno grande, inteligente, preparado, podemos tener una espina en la cara. Vamos a tener pruebas en el mundo porque vivimos en el mundo y nos va a tocar luchar contra esas pruebas hasta que nos demos cuenta que en nuestra debilidad, en nuestro abandono en Dios, vamos a ver el poder de Dios. Porque en el mundo tenemos preocupaciones, pero Cristo venció al mundo. La victoria nuestra está en Cristo. Y así nos toque pasar por entre el horno, así nuestra fe nos lleve a que nos quieran pasar por el fuego ardiente, vamos a encontrar la presencia de Dios que nos favorece. Amén. Amén. Inclinamos nuestra cabeza en esta noche, Señor Dios Todopoderoso. Nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que tú vas a ser la respuesta a nuestra necesidad. Que en nuestra debilidad tú eres nuestra fuerza. Que nosotros confiamos en ti. Que somos limitados. Que nos equivocamos, Señor, que cometemos errores. Pero que sabemos que tú nos miras con misericordia. Entregándonos nosotros a ti, dejándote actuar, tú vas a obrar poderosamente, y así lo proclamo sobre la vida de todos mis hermanos aquí presentes, que obedecemos la palabra de Dios y tú, Señor, te dejas ver poderoso en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.